Buenos días, hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. Agradecidos con Dios por un día más. Agradecidos con Dios de poder traer su palabra nuevamente. Agradecidos con Dios de que hoy estemos en este día glorificando y honrando el nombre del Señor. Amén. Bien, hoy traigo un tema hermoso que lo he titulado A los que aman a Dios. Y vamos a leer en Romanos capítulo 28 del versículo 29 al 30, dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria a Dios, aleluya. Bien, en esta declaración que hace Pablo, hermosa esta palabra, es una de las palabras, de las promesas que causan más gratificación, consolación, ánimo al creyente. Es una palabra muy, pero muy hermosa, preciosa, que todo el mundo se la sabe de memoria, que la gente la dice, la expresa una y otra vez. Pero hay algo importante. Aquí dice claramente que es a los que aman a Dios. Esta palabra no la puede usar cualquiera, ni la puede reclamar cualquier persona. Esta es una palabra que solamente la puede reclamar el creyente que está agarrado completamente de Dios, a los que aman a Dios, y eso es lo que vamos a ver hoy. Así que lo primero es que esta promesa, lo primero que vemos en ella es uno de los atributos de Dios, que es la soberanía, porque quiere decir que Dios, Él es el que ha permitido o el que permite que las cosas que nos pasan a nosotros, cualquiera que sea, aunque nos parezcan dolorosas, fuertes, trágicas, lo que sea que nos suceda en la vida, está bajo el control y dominio de Dios, porque Dios es soberano. Él es el dueño de los cielos y de la tierra. Y Dios es el que tiene el control de todas las cosas, y cuando Él está diciendo a los que aman a Dios, está diciendo que Él tiene el control de todo, porque dice, todo les ayuda para bien, que Él tiene el control de todo lo que nos sucede, de todo lo que acontece, a Él no se le escapa nada. Él es un Dios que cuida totalmente cada detalle de nuestra vida. Y miren, vamos a mirar la actividad soberana de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 11, dice así: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo lo ha hecho Él, ¿verdad? Es el designio, es lo que Él ha querido hacer en su perfecta voluntad. Ahí no hay nadie quien lo haya hecho. Nadie puede decir yo hago esto, hago aquello. Es Dios el que dice esto se hace por mi voluntad. Y aquí dice claramente, dice que así mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados. Dios nos había predestinado ya. Y en Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que aunque nosotros vivamos las pruebas, las dificultades, o las bendiciones, o las alegrías, o las tristezas, por todo tenemos que darle gracias a Dios. Y no le damos gracias a Dios solamente porque creamos que nosotros solamente le podemos dar gracias a Dios por lo bueno que nos pase. Es que lo podemos hacer, es porque Él es el que lo ha hecho. Dios lo ha hecho y lo hace para glorificar su nombre. Todo esto que Él hace en nosotros es para glorificar su nombre. Así que no podemos nosotros decir, no, es que
yo no puedo resistir esto. Sí podemos darle gracias a Dios en todas las cosas, sean buenas o sean malas. Amén. Podemos glorificarlo y exaltarlo. Esta verdad, como les decía, no puede ser reclamada por nadie, absolutamente por nadie más, que sea los que aman a Dios. Y cuando nosotros miramos quiénes son los que aman a Dios, nos hacemos esa pregunta. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que aman a Dios son los que obedecen su palabra. Esa es la única forma de demostrar nuestro amor por Dios, cuando obedecemos su palabra. Y mira lo que dice la palabra en Juan 14, 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino de mi Padre. Así que toda persona que dice que conoce a Cristo, pero no guarda su palabra, está siendo mentiroso. Hay personas que dicen, yo conozco a Cristo, pero no hago la voluntad de Dios a través de su palabra, o no obedezco su palabra. Estoy siendo un mentiroso, porque Dios nunca va a mentir. Y mire lo que dice la palabra en 1 de Juan 2, del 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en esto verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Solamente se perfecciona el amor de Dios a través de que nosotros guardamos su palabra. Si nosotros guardamos esa palabra y lo obedecemos, estamos diciendo yo te amo, y se lo estamos demostrando con hechos. Y miren también lo que dice la palabra en Juan 17:13. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan. Lo está diciendo claramente. Tú no puedes conocer a Dios por otro medio que no sea su palabra. Es el único medio para conocerlo. Si tú no estudias la palabra, si tú no conoces la palabra del Señor, no puedes decir yo conozco a Dios. La palabra de Dios es clara aquí cuando nos dice que cuando nosotros guardamos los mandamientos del Señor, entonces nosotros estaremos con Él y Él estará con nosotros. Amén. Bien, como hijos de Dios, nuestra vida se debe caracterizar en la obediencia a la palabra. Esa debe ser la mayor característica que debe tener un cristiano. Fuera de esa no hay otra. Y otro punto importante, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que todo lo que pasa en nuestra vida viene con un propósito. El Señor nos ha llamado con un propósito. Y ese propósito de Dios jamás fallará. ¿Sabe qué digo yo? Siempre los propósitos de Dios son irresistibles. Nadie se puede resistir a los propósitos del Señor. Así que el Señor tiene un plan para cada uno de los creyentes que de verdad lo obedecen a Él, que guardan sus mandamientos. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y ese plan, ese propósito que Él ya ha determinado, eso nadie lo va a impedir. Mire lo que dice la palabra en Romanos 9:11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y en Isaías 14:27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? El propósito de Dios jamás fallará. Y nosotros hemos sido llamados con un propósito de Dios. O como dice la palabra en Jeremías capítulo 29, versículo 11, que dice que Él sabe, y así lo dice, yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan.
Y en otra versión dice, para darles un futuro glorioso. El Señor sabe lo que está haciendo y el propósito de Él nunca va a fallar. Por esa razón no podemos tener temor. Cuando estudio esta palabra, me doy cuenta que realmente si nosotros tenemos a Dios, ¿qué más necesitamos en la vida? Y nosotros tenemos que entender todo el propósito de Dios en nuestra vida, todo su plan, para que nosotros estemos tranquilos y reposados de saber que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios solo hizo todo esto en nuestras vidas. No es que lo va a hacer, ya lo hizo. Nos llamó con un propósito. Y ya Él lo hizo de esta manera. Y nadie va a permitir y nadie va a poder impedir que el propósito de Él falle. También nos predestinó, dice la palabra. Los predestinó. Eso quiere decir que Dios de antemano ya conocía a quienes Él iba a llamar. Por eso la palabra dice que nosotros fuimos creados antes de la fundación del mundo. Fuimos llamados antes de que nosotros pudiéramos decir, Señor, dejo el pecado y voy contigo. No, ya el Señor nos había elegido, nos había llamado. Él nos había destinado para algo importante, para algo grande, que es lo que nosotros tenemos que mirar. Y es para que nosotros fuéramos a la imagen de su Hijo, que no es cualquier cosa, ¿verdad? Así lo dice el versículo 29. Dios nos predestinó, hermanos, nos predestinó desde antes, nos eligió para que nosotros fuéramos transformados espiritualmente a la semejanza del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Y mire lo que dice la palabra en 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. En aquel día, en aquel tiempo, cuando llegue la hora final, nosotros estaremos a la altura de Cristo. Seremos muchos hermanos y Él será el mayor de todos. Así es como Dios, este es el plan de Dios, el propósito de Dios, todo lo que Él ha trabajado para que nosotros lleguemos a ser. Esto es importante, hermanos, que Dios nos haya tomado a nosotros, nos haya elegido. ¿Qué más podemos nosotros pedir? A veces andamos en tantas cosas mirando y colocando nuestra mirada en tantas cosas que perecen, cuando nosotros tenemos una redención, algo tan grande, algo tan importante. Dios nos eligió como sus hijos y nos tiene en ese propósito totalmente grande y maravilloso, y cada día el propósito de Dios se cumple en nuestra vida. Mire lo que dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que nosotros fuimos transformados espiritualmente. Y cuando nosotros leemos, esto lo podemos ver desde Romanos capítulo 3, pero cuando leemos en el libro de Romanos capítulo 6, la forma como Pablo explica el bajar a las aguas, que dice que nosotros morimos al pecado y resucitamos para a Cristo, y esta es la simbolización de cuando nosotros bajamos a las aguas, es que nosotros quedamos sepultados, el viejo hombre queda sepultado definitivamente de nuestra vida. Ese hombre de pecado ya no puede regresar nunca más a nuestra vida, y nos levantamos en el hombre nuevo, una resurrección espiritual. Esa resurrección espiritual que Dios le hablaba a Nicodemo y que él no entendía, cuando Dios le dijo nacer del agua y del espíritu, y él creía que era regresar al cuerpo, al vientre de su madre. Pero realmente esta era la transformación de la cual Dios hablaba. Dios dice que nosotros hemos resucitado y el cuerpo de pecado quedó sepultado en lo más profundo de la mar, y nosotros nos hemos levantado en una vida espiritual. Así que ya nosotros ya no vivimos para el pecado. Y es más,
Cuando yo leía Romanos 8, ya todo está dicho allí. ¿Y qué es? Que Dios lo ha hecho todo, pero que también nosotros tenemos que tener la fe. Tenemos que tener fe en que lo que Dios hizo, creer en lo que Él ya hizo por nosotros y estar tranquilos en que nuestra vida está bajo el control total de Dios. Entonces mire esto, en Romanos 8, ¿qué dice la palabra? Que nosotros tenemos que vivir según el Espíritu, porque el que vive según el Espíritu vivirá. Pero si nosotros no hacemos morir las obras de la carne, sino que vivimos según la carne, moriremos. Entonces esa es la decisión nuestra. Dios lo hizo todo, pero hay una decisión que nosotros la tenemos que cumplir, y es tener fe en lo que Él nos ha dicho, en el propósito, en el plan, en lo que Él está haciendo. Creer que cuando estamos viviendo esos malos momentos, Él tiene el control de cualquier cosa que pase en nuestra vida. Saber que como nosotros lo amamos a Él y guardamos su palabra, Él está con nosotros, cumpliendo su propósito, y que nunca Él nos va a dejar, porque Él lo prometió. O si no, ¿para qué Dios hacía todo esto? Pensemos, mire todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Qué cosas grandes y maravillosas Dios ha hecho, y de pronto todavía nosotros no las hemos entendido. Con esto, Pablo describe que Dios nos ha designado un futuro glorioso, mis hermanos. Un futuro lleno de gloria. Ahí tiene que estar nuestra mirada. Como cuando dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí es donde tiene que estar nuestra mirada, y de ahí no se puede quitar. Cuando tú miras las circunstancias, tú inmediatamente caes en el desánimo, en el abatimiento, y dejas de tener la mirada puesta en Jesús, y dejas de tener la fe y la confianza de que saldrás en victoria de cada una de las situaciones que vives. Bien, dice, a estos también llamó. ¿A quiénes llamó? No a todos los hombres. Aquí dice que Él, si Él predestinó, Él llamó. Lógico que no quiero decir que todas las personas no son llamados. Claro que Dios los llama, pero Él se refiere a los que dan el paso de fe y de confianza, a esas personas que ya hemos creído y decimos, sí creo y me paro firme y dejo todo por seguir a Cristo. A esas personas Dios las llamó. Y Dios está haciendo el llamado a toda la humanidad. El que quiera aceptar ese llamado, vendrá y entonces entrará en el propósito, en el plan de Dios, para que también sea glorificado. Mira lo que dice la palabra en Mateo 11:28. Nosotros tenemos que aceptar cuando Cristo nos llama, el llamado que nos hace Cristo. Cuando nosotros aceptamos que Él nos eligió, entonces cuando nosotros aceptamos esto, entonces es cuando nosotros entramos en esta bendición tan grande que Dios nos ha dado de la salvación. Mire, dice Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto es todo lo que Cristo quiere, que vengamos a Él. Pero hay muchos que no quieren. Por eso es que Dios está hablando aquí de los elegidos, de los escogidos, de los que Él ha llamado, porque los que Él llamó son los que aceptan el llamado inmediatamente y vienen y se rinden sus vidas a Cristo. Mire lo que dice la palabra en Mateo 22 del versículo 14. Dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Porque sí, el Señor hace el llamado a muchos, pero no todos son escogidos, porque no todos quieren. ¿Cuántas personas a Dios les ha hecho el llamado y han rechazado al Señor y no han querido venir? Porque les parece mejor la vida del mundo, les parece deliciosa la vida que viven,
Les parece terrible dejar tantas cosas que no significan nada a la hora de la verdad. Pero nosotros que ya entendimos y nos fueron alumbrados los ojos del entendimiento, somos los que hemos sido elegidos. Y por eso es que el Señor está hablando a los que hemos sido elegidos, a los que dijimos sí, a los que ya fuimos escogidos por Él, porque dijimos sí, acepto el llamado de Cristo. Sí voy, como cuando el Señor llamó a Mateo, y Mateo estaba cobrando los impuestos, y fue tan rápido para aceptar el llamado del Señor. Por eso fue elegido en los 12 apóstoles, porque el Señor le dijo, ven conmigo, sígueme, y enseguida se levantó donde estaba recaudando impuestos. Tenía el dinero puesto en la mesa, pero se paró, dejó todo y se fue a seguir a Cristo. Esto es escogido, amén. Bien, y en 2 de Timoteo 1:9 dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? ¿Quién nos eligió? ¿Quién nos escogió? Nosotros nunca nos elegimos. Jamás elegimos este camino de seguir a Cristo. Fue Él el que nos eligió, fue Él el que nos llamó, el que nos escogió. Y esto es tan hermoso, porque de nosotros, de nuestra propia voluntad, jamás hubiéramos podido hacer esto. Y por último, ya casi dice, a estos también justificó. Nos justificó. Y mire, el Señor nos justificó. ¿Y qué quiere decir la justificación? Que nos hizo justos, justos en Cristo. La muerte de Cristo, esa muerte en la cruz del Calvario, nos hizo justos a nosotros. Él pasó por todo ese dolor y ese sufrimiento para hacernos a nosotros justos. Y la palabra de Dios dice que nos justificó gratuitamente por su gracia. Además de eso, nos justificó por su sangre. Nos justificó por el Evangelio, porque dice que, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nos justificó por la fe. Dice la palabra en Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe, Jesús. Nos justificó por la fe en Jesús. Y a estos también glorificó. Y este es el paso culminante del propósito de Dios, ser glorificados nosotros. Todavía nuestro cuerpo no ha sido glorificado con Cristo, pero un día llegaremos hasta allá, porque todo este plan de salvación que Dios hizo ya está hecho en nosotros. El día que dijimos sí, ahí estamos. Entonces, hermanos, quiero decirles que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso te digo que lo que tú estás pasando te ayuda para bien. Si tú has creído, si eres un hijo obediente a la palabra de Dios, si eres un creyente fiel, no temas, porque todo eso que te está pasando, Dios tiene el control absoluto y jamás lo perderá. Yo he visto a muchas personas orar por una situación difícil, cristianos llenos del Señor, los he visto orar y decir, Señor, te pido que tomes el control. Pero Dios nunca pierde el control. Él jamás lo pierde. Yo estoy segura que Él tiene el control de tu vida y de todo lo que estás viviendo, como de la mía también. Y nos sacará adelante, porque ya Él hizo todo esto. Y si Él hizo todo esto, Él no va a venir a decir ahora, no, ya los dejé por el camino. No, Dios es un Dios único. Dios no cambia, su palabra siempre será fiel. Lo que Él ya hizo ya está hecho y todo eso lo recibimos en Cristo Jesús. Así que nosotros debemos confiar en que el plan de Dios no fallará. Nunca el control de Dios no fallará. Jamás. El propósito de Dios en nuestra vida nunca fallará. Jamás fallará, hermanos. Vamos a orar.
Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Recibe toda la alabanza, el honor y la exaltación. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias por habernos llamado, pero no solamente por habernos llamado, por habernos escogido. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Tú nos has dado tanta importancia. Tú nos has puesto en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Tú has hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Todos los días de nuestra vida, desde que nos levantamos, lo único que tenemos que hacer es darte gracias. Tenemos que tener un corazón demasiado agradecido. ¿Qué más podemos hacer sino obedecerte? Eso es agradecimiento, porque tú te lo mereces todo, Señor. Te damos toda la alabanza, el honor y la exaltación en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan una semana llena de éxito, que crean en la poderosa palabra de Dios y se mantengan firmes y no desmayen ante nada. Dios los bendiga, Dios los guarde.